Vamos a iniciar con una oración pequeña para ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, Señor amado, te adoramos, te alabamos en esta noche, Señor. Te damos la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Venimos ante tu presencia para suplicarte, Señor, para pedirte que tú te manifiestes, que tú te muevas en medio de nosotros, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos visites en esta noche. Que tu palabra, Señor, que la reflexión que hagamos en ella, Señor, podamos tener una comunión contigo, una conexión contigo. Estamos conscientes, Señor bendito, de nuestra necesidad de ti. Estamos conscientes, Padre bendito, que sin ti nosotros nada somos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y nuestra mente. Danos palabra en esta noche, que tu Espíritu Santo inspire, active nuestra reflexión, nuestra mente, nuestro discernimiento, y nos conduzca en la labor que Él hace, porque ese es lo que tú dijiste que haría, conducirnos a toda verdad. Muévete, Señor, en cada hogar, en cada uno de mis hermanos que se está conectando, y haznos entender, Señor, tus propósitos, tu palabra. Sé con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Antes de leer algún pasaje, yo quería comentar. En la semana recibía yo un video de una amiga que manda ella ese video a la iglesia para que lo observemos y discernamos su contenido. Y en sí es un hermano que pone ese video y da su testimonio de una visión que el Señor le permitió experimentar. Y en el video es, vamos a decirlo así, una llamada de atención a la iglesia. Y por así decirlo, pues no es nada ajeno a lo que está sucediendo bajo el contexto que estamos viviendo mundialmente. Y el contenido del video, les decía, va dirigido a eso, a una llamada de atención a la iglesia, porque en él el Señor lo levantaba y lo posicionaba en un calendario de buen tamaño, y lo ponía específicamente en el mes de septiembre. ¿Con qué propósito? Aparecían muchos meses, pero específicamente lo posicionaba en el mes de septiembre, y le hacía ver muchas cosas que en el ámbito espiritual estaban aconteciendo, pero también le hacía entender que Dios quería que su iglesia orara. Y él podía decir, bueno, la iglesia está orando. Entonces como que el mensaje no era así muy diferente, pero más bien la intención de Dios, del Espíritu Santo, era hacerle ver que falta oración en la iglesia, que se debe de redoblar la oración. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles en donde Dios va a limpiar de corrupción a su iglesia, y esta corrupción va a ser expuesta. Dios también va a obrar una gran cosecha de almas. Dios va a traer un avivamiento a su iglesia, o Dios quiere traer un avivamiento a su iglesia. Pero paralelo a ese avivamiento va a haber guerra espiritual, va a haber mucha oposición. Se va a establecer una lucha espiritual encarnizada entre la iglesia y el reino de Satanás. Los ángeles de Dios van a apoyar en esa lucha espiritual. Dios quiere obrar, pero es necesario que la iglesia redoble su acción de orar. Esto no es diferente, esto ha sucedido en todos los tiempos. Y decía el hermano,
bueno, a mí tampoco me queda claro cuándo va a suceder esto. Pero lo que sí me queda claro, porque yo sentía en mi espíritu, que el Espíritu Santo me lo hacía sentir, que este mes de septiembre, este mes de septiembre, se debe de orar, 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 orar y redoblar esfuerzos. Si fuese posible hacer cadenas de oración, ponerse de acuerdo, porque vienen cosas difíciles. ¿Cuándo? No sabemos. Pero el Espíritu Santo está anunciando que Dios tiene planes y propósitos para bendecir a su iglesia. Pero esta bendición, este avivamiento, esta cosecha que Dios va a enviar, no está desprovista de lucha espiritual. Y va a ser una lucha encarnizada. Y si nos examinamos, tal vez muchos no estemos preparados específicamente para esto que viene. No sabemos cuándo, pero sí, reiterativo esto, la iglesia tiene que tomar este mes para orar, para prepararse. Tenemos como que ese mensaje para que lo discernamos y para que redoblemos en oración. 3 puntos: que sea limpiada la iglesia de corrupción, y la corrupción va a ser expuesta, va a haber una gran cosecha, va a haber un avivamiento, pero va a haber oposición. ¿En qué consistirá esa oposición? De muchas maneras, la palabra lo establece. Va a haber tal vez persecución, va a haber desafío en cuanto a nuestra convicción, en cuanto a nuestra fe. Ahora, ¿cómo podemos discernir que esto es de Dios? Bueno, innegablemente que lo es. Dios no nos va a llamar a algo contrario a lo que en su palabra ha manifestado y que coincide con esta revelación que Dios le dio a este hermano. Y podemos echar mano de la palabra. Si esto es de Dios, que yo lo creo que sí, pero vamos a decir, si bien este hermano está en Estados Unidos, pero su visión, él lo mencionaba, es para toda la iglesia a nivel mundial. Y podemos nosotros discernir que es de Dios si echamos mano de la palabra. Si esto es de Dios y va a ser a nivel mundial, téngalo por seguro que no nada más va a ser esta revelación para este hermano, sino en diferentes partes del mundo el Espíritu Santo va a hablar a muchos otros de nuestros hermanos, confirmando esta palabra y confirmando la voluntad de Dios. Y tenemos que tener ojos expectantes y nuestro discernimiento preparado para cada una de estas revelaciones que Dios vaya dando, porque esto va a ser confirmación de que la voluntad de Dios va dirigida en ese sentido y que la iglesia debe de prepararse. Ahora, honestamente, yo creo que esto sí es de Dios, pero independientemente que esto no fuese de Dios, el mensaje lo hemos estado repitiendo. Los acontecimientos dentro de nuestro contexto a nivel mundial nos están empujando, nos están dirigiendo a que debemos prepararnos, porque Dios ya inició o ha permitido que se desencadenen una serie de cosas, de acontecimientos, preparando para el cumplimiento de lo que ya Él ha profetizado. ¿Cuánto tiempo? Volvemos, no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero son avisos. Y aunque no hubiese esta visión, aunque no hubiese este video, aunque no hubiese repeticiones con otros hermanos, que yo siento que el Espíritu Santo obra así y lo va a repetir para alertar a la iglesia, pero si no lo hubiese, de todos modos tenemos como iglesia obligación de orar y prepararnos, porque hacia el futuro hay muchas expectativas, mucha
muchas expectativas de incertidumbre, muchas expectativas de muchas cosas que vienen. No ha terminado todavía la pandemia. El fruto de esta pandemia en los aspectos, sobre todo económico, social y de todo tipo, incluso espiritual, todavía tienen que volverse a posicionar y a entrar a esa nueva normalidad. Si bien ha sido una conmoción en todos los ámbitos, no se diga en el espiritual. Decía este hermano: nubes de tormenta, truenos, guerra espiritual en los cielos, gritos, cansancio espiritual de la iglesia, de muchos de los santos. Yo veía que estos se ayudaban entre sí, unos a otros, se apoyaban, porque la batalla era muy fuerte, era brutal. Había heridos, había persecución. Los cielos tempestuosos de pronto se abrieron y apareció el Señor diciendo: prepárate para orar, novia mía, prepárate para la batalla, porque vengo pronto y mi galardón está conmigo. Y se oían más de 1000 sofares tocando. Ahora, si bien es cierto, esto va dirigido a su segunda venida, pero tengamos en cuenta que esa segunda venida debe de ser después de la tribulación. Y sí, la estamos esperando, pero antes de esa segunda venida, sabemos que la iglesia está esperando otro acontecimiento que es el fundamental para la iglesia, que es el arrebatamiento. Por eso decíamos que tenemos que abrir el discernimiento, porque usted sabe que hay algunas corrientes dentro del cristianismo que ya no creen que va a haber arrebatamiento, perdón. Existen corrientes así, pero la Biblia es clara en eso. La iglesia, el evento que espera previo a la segunda venida es el arrebatamiento, para que se celebren las bodas del Cordero, etcétera, todos esos eventos. Pero antes de ese arrebatamiento tienen que también darse un sinnúmero de situaciones, y el Dios de las oportunidades nos vuelve a hablar como iglesia para que nos preparemos, para que si hay algunos hermanos cansados, agotados, la iglesia les pueda dar cobertura de oración, porque normalmente es en el agotamiento cuando Satanás echa mano de los hijos de Dios, y normalmente en situaciones así de agotamiento, no solo físico, sino sobre todo espiritual, viene a confundir, viene a atacar y viene a debilitar, y lamentablemente muchos de los hermanos sucumben. Por eso la visión era en ese sentido, que la iglesia debe unirse en un mismo propósito y crear una cobertura de oración tal que pueda, como tal, la iglesia ser sustentada, ser fortalecida, ser preparada para la batalla. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Yo creo que todos queremos ver la gloria de Dios, y es el momento que Dios nos está dando la oportunidad para empezar a revisarnos, empezar a, sobre todo lo menciono, ¿no? Porque hay hermanos que son disciplinados y tienen un hábito ya establecido de comunión con Dios y oración, pero habemos muchos que somos un tanto desordenados, que no hemos sido tan, ¿cómo decir?, eficientes como quisiera Dios, por poner un adjetivo, o que debemos de, si lo hacemos,
que lo hagamos de una manera más dirigida, más consciente de que Dios quiere obrar, pero como todo, dice la palabra que para que venga un avivamiento, Dios primero tiene que empezar por limpiar la casa. Y si Dios habla de limpiar la iglesia de corrupción, lo va a hacer. Y esta corrupción tiene que ser expuesta. En la actualidad mencionábamos las diversas corrientes dentro del seno de la iglesia que se están levantando, distorsionando doctrinas o dando apertura a cosas que se apartan de la esencia de la palabra y de los propósitos de Dios. Dios tiene que obrar, Dios tiene que manifestarse, y lo primero que tiene que hacer es exhibir, y es exponer esa corrupción y limpiarla. Dice la Escritura que Dios va a empezar por limpiar su casa, para entonces poder obrar. ¿Cómo puede venir una gran cosecha? ¿Cómo puede venir un avivamiento si nosotros no estamos preparados? Cada que Dios quiere obrar avivamientos, lo primero que tiene que hacer es preparar a la iglesia, porque si vienen muchas gentes al conocimiento de Dios, ¿quién los va a atender? ¿Quién los va a aconsejar? ¿Quién los va a dirigir? ¿Quién va a discipular? ¿Quién los va a animar y a fortalecer y a enseñar en las cosas básicas? Así como cada uno de nosotros, cuando conoció, fuimos niños espirituales y fuimos llevados de la mano y fuimos poco a poco aconsejados, llevados y entramos a la dinámica de la iglesia y al conocimiento de la palabra y al obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esa labor de conversión, y posteriormente, con el apoyo de la iglesia, empieza en los nuevos conversos esa obra de regeneración. Todo eso se tiene que hacer. Dios nos está llamando, tal vez, bueno, no tal vez, el llamado es desde la iglesia primitiva, a ser llamados a poner algo de nuestra parte, a responder al amor que Dios a nosotros ya nos ha dado. Y en su palabra dice: da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y es seguro que muchos estaremos pensando, pero es que ni siquiera llego a siervo inútil. Tengo tantas carencias, tengo tantas limitaciones, tengo tan poco que dar para poder colaborar en la obra. Pues hasta cierto punto pudiera ser cierto, pero tal vez es lo que Dios está buscando, porque Dios no usa a los que están a veces preparados o a los que aparentemente son los idóneos. Mi pensamiento no es vuestro pensamiento, ni mi forma de proceder la de ustedes. Dios obra de muchas maneras que ni siquiera uno pensaría, y son patrones que Dios va estableciendo en su palabra. Por ejemplo, a mí me llama la atención el ministerio de Samuel, porque con el ministerio de Samuel, él lleva el ministerio profético a ser institucionalizado, a ser reconocido. Samuel fue juez, sacerdote y profeta, y fue un hombre íntegro que influyó en su tiempo. Y de estos tres ministerios, de alguna manera, juez era circunscrito a solo una parte del territorio, sacerdote estaba circunscrito en ese tiempo al tabernáculo, pero el ministerio profético abarcaba todo el territorio, y Dios lo mandaba a hablarles a todos los israelitas en ese tiempo, o a todos los hebreos, pues, para no crear confusión. Y a Samuel le tocó
entonces elevar a institución el ministerio profético. Y él fue el iniciador de la escuela de los profetas. Él reunió a todos aquellos que tuviesen la manifestación del don profético o del ministerio profético, y creó la escuela de los profetas. Y duró por mucho tiempo y la institucionalizó. Era clásico ver a estos hombres, decía la gente, de dudosos antecedentes, vagabundos, que vivían como que separados del suelo porque vivían en una esfera muy especial. Mencionábamos entonces del ministerio de Samuel, quien instituyó la escuela de profetas, y decíamos que uno pudiera pensar que esta escuela, si preparaba profetas, era para echar mano de ellos para cuando hubiese necesidad de que Dios levantara un profeta. Pero Dios no actúa así. Cuando había necesidad de un ministerio profético, Él iba y traía a un hombre que estaba cuidando ganado, o iba con otro que su labor era recoger higos, y él echaba mano de gente totalmente desconocida. Si uno pudiese expresarse, no tenía ninguna preparación. Me refiero al ministerio profético, porque seguro espiritualmente halló un hombre conforme a su corazón para llamarlo al ministerio profético. Y subrayo ministerio profético, porque en la actualidad estamos viviendo un tiempo de supuestamente apostólico y profético, ¿no? Pero ahora todos son profetas y ahora todos son apóstoles, sin reunir los requisitos y con un sinnúmero de mala interpretación de los dones, porque muchas veces Dios derrama de su Espíritu Santo y derrama el don de profecía sobre alguien, pero eso no significa que sea profeta. Dios manifiesta a través de él el don profético, pero eso no lo lleva a tener ministerio profético. Cuando decíamos que en estos tiempos de avivamientos va a haber un cruce de apostasía y de doctrinas equivocadas, otra vez por eso Dios nos llama a orar, para crear una cobertura en todo ese aspecto y que el Espíritu Santo nos reavive el discernimiento, nos haga como que más sensibles a discernir aquello que no es de Él, porque va a venir la confusión. El Señor nos los advertía. Muchos no cumplen estos requisitos y se llaman, son pseudoapóstoles y pseudoprofetas. Simplemente examine todos aquellos que se llaman profetas, si están dispuestos como un verdadero profeta a dar su vida por llevar el mensaje que Dios ordena ser llevado, que están dispuestos a carencias, que están dispuestos a ir a donde Dios les mande ir, y verá que muchos de ellos no van a dejar ni su comodidad, ni están dispuestos a ser humillados, ellos están dispuestos a ser reconocidos y a que la gente los ensalce y les dé su reconocimiento. En fin, muchas cosas distorsionadas. Regresemos. Dios está llamándonos a que redoblemos nuestra oración. ¿Qué sucede cuando hay avivamientos? Por ejemplo, sería extenso recorrer en toda la historia del cristianismo los avivamientos que han surgido, pero todos de alguna manera guardan un hilo conductor. Por ejemplo, voy a mencionar uno que yo estaba viendo, el avivamiento de 1900 de Evan Roberts. Evan Roberts era un joven, en ese tiempo 20 y tantos años, y era un minero, y él deseaba
inscribirse al instituto bíblico, pero estando en cultos de oración, cultos de avivamiento, el Señor lo toca y lo manda a que regrese a su pueblo a predicar. Y él decía, pero si yo precisamente vengo para prepararme para eso, pero es tal la carga del Espíritu Santo que en vez de entrar al instituto pide al director permiso para ir a predicar a su pueblo, y le confiesa al director, pero aún yo dudo que sea del Espíritu Santo. Y el director le dice, innegablemente que es el Espíritu Santo, porque Satanás no te va a llevar a predicar la palabra a donde hay necesidad. Y Evan Roberts va, regresa a su pueblo, va a su iglesia, pide al pastor permiso para predicar, y el pastor, no convencido, no le da tanta apertura para predicar, y le dice, si quieres predicar, por lo pronto no va a haber oportunidad en los cultos normales, pero estás totalmente invitado a exponer la palabra en el culto de oración. Y el avivamiento empieza con 17 personas, pero empieza el mover del Espíritu Santo que lo usa, y empiezan a suceder cosas cuando es un verdadero avivamiento. Dicen que las condiciones para que suceda un avivamiento, el Espíritu Santo lleva a Evan Roberts a ponerle a la gente, llamémosle así, condiciones, preparar el terreno para el avivamiento que Dios desea enviar. Y lo primero que tenían que hacer era confesar todo pecado del que estuviesen conscientes, ponerse a cuentas con Dios y confesarle todo pecado. Lo segundo, dice, arreglar todo el mal que hubiesen hecho a otros, o sea, limpiar su vida, despojarse de todo hábito dudoso, de toda aquella conducta que pueda apartarse de los principios de Dios o que pueda ofender a Dios. Y por último, obedecer, estar decididos a obedecer prontamente a la voz del Espíritu Santo. Y por último, dar testimonio de su fe. Y esos eran los pasos que empezó a predicar. Y entonces, después de un tiempo, y sobre todo perseverando en la oración, como resultado vienen grandes cosas. El Espíritu Santo se empieza a mover en toda esa región y empieza a haber multitudes que son atraídas a la iglesia, y multitudes con un espíritu contrito, con hambre de Dios. Los cultos, dice, duraban hasta la madrugada y la gente no se quería ir. Había miles de convertidos. Se cree que en ese avivamiento hubo más de 100,000 convertidos. Y por un tiempo, dice, no hubo en esas regiones robos, ni asalto, ni violaciones. No hubo asesinatos. Cesó la corrupción. El alcoholismo se redujo un 50%. Muchas cantinas quebraron. Muchos teatros cerraron. Disminuyó el índice de nacimientos ilegítimos. Incluso la actividad política cesó. Los policías no tenían, iba a decir no tenían trabajo, más bien el trabajo lo tenían, pero no había casos en los que pudieran hacer. Incluso las municipalidades los reunían y les preguntaban, bueno, ¿y a qué se han dedicado ahora que no hay delincuencia? ¿A qué se han dedicado? Y decían ellos, bueno, de todos modos estamos cumpliendo con nuestra labor de resguardar a la gente, y acompañamos a la gente a donde está la gente, o sea, a la iglesia. Más adelante se extendió este avivamiento. Evan Roberts era de Gran Bretaña,
Y no solo ahí se dio este avivamiento en Gran Bretaña, sino se extendió a Escandinavia, a Alemania, a Estados Unidos, a Asia, a Australia, a África, a Brasil, a México y a Chile. Hubo conversiones de multitudes, milagros, testimonios, muchos confesaban sus pecados y algo sorprendente, las barreras denominacionales fueron derribadas. Normalmente cuando hay un avivamiento sucede todo eso. Claro, también hubo la reacción. Muchos cuestionaban si era avivamiento de Dios, muchos cuestionaban si todos esos conversos permanecieron o hacían censos como ahora hacen, que de todos esos 100,000 conversos solamente una pequeña cantidad se mantenía firme en sus convicciones, en fin, pero es todo lo que normalmente se da. Si existe un avivamiento, es seguro que todo eso va a acontecer. Pero aquí al menos el llamado que hacía este hermano es que Dios le revelaba pues que la iglesia tiene que ser limpiada y ese avivamiento, esa cosecha de almas, innegablemente que conlleva una batalla. La iglesia va a caminar al paralelo. Mientras existe avivamientos, mientras se dan muchas conversiones, mientras va a haber milagros, mientras va a haber muchas cosas, también el enemigo va a atacar y se va a establecer una lucha espiritual. Innegablemente va a haber persecución, va a haber confrontación espiritual, la apostasía, el engaño, la mentira. El Señor nos los advirtió. El Señor mencionó que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Lo estamos viviendo, siempre lo ha habido, pero hoy se va a manifestar con gente del medio cristiano conocida. Y también la doctrina va a ser distorsionada. Por eso esa cobertura de oración, para que Dios nos fortalezca en el discernimiento y podamos quitar la hierba mala que va a crecer junto con el trigo. Va a crecer la cizaña y tenemos que discernir para saber identificar cuál es una cosa y cuál es otra. Ahora, si ustedes ven también Hechos 14:22, dice, nos vamos al 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Aquí está hablando ya cuando empiezan los viajes misioneros de Pablo, pero si nos remontamos aquí mismo en el libro de los Hechos, cómo se inició el avivamiento después de Pentecostés, después de la resurrección del Señor y de las indicaciones, y cómo en el Monte de los Olivos partió y mencionó que ahí mismo él en su segunda venida iba a volver a posar los pies ahí. Después de eso les advirtió que permanecieran ahí en Jerusalén hasta que viniera el poder de lo alto. Y después de que vino ese poder de lo alto, empezaron a sucederse todas las maravillas, porque precisamente en la fiesta de Pentecostés todos, no solo los nativos de Jerusalén, sino todos aquellos por la fiesta que venían del extranjero a ofrecer sus sacrificios al Señor y a presentarse en el templo, escucharon el mensaje del evangelio y fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo. Llegó ese avivamiento y muchos se convirtieron y oían en sus idiomas
glorificar el nombre del Señor y oían el mensaje. Y después se levantó Pedro en su conversión de los 5,000 y después 3,000 y más adelante vino la persecución, el avivamiento con la persecución. Pero la gloria de Dios se manifestó y el propósito de Dios se cumplió, porque también posterior Él permitió que se diese esa persecución para que la gente saliera y predicara. Si esto se generaliza y vamos a empezar a ver cómo el Espíritu Santo va revelando en varios lugares esta misma exhortación a su iglesia para que se prepare, para que se anime a predicar. Y lo menciono porque de alguna manera yo siento que también como iglesia es necesario que demos cobertura a nuestros demás hermanos que están en otros lugares en donde verdaderamente sí hay persecución. La persecución ha existido y sigue existiendo en los países musulmanes, en los países asiáticos, en la India, en China. Existe esa persecución. En los países musulmanes se están quemando iglesias, se están matando y hasta vemos por internet cómo a nuestros hermanos cristianos son masacrados. La persecución ahí está. Y tal vez Dios no quiere también pasar por alto a estos nuestros hermanos que están sufriendo. Quiere traer un avivamiento a nivel mundial, pero quiere también despertar a su iglesia para que apoye, para que pueda construir esa cobertura de bendición, pueda construir esa cobertura de oración para que haya avivamiento espiritual, haya pulir ese discernimiento, conciencia de que como iglesia somos un cuerpo y que si en otras partes están sufriendo, hemos tal vez sido inconscientes de ello, y que si Dios va a mandar un avivamiento, también debe unir en un mismo propósito a la iglesia. Y así como yo siento en lo personal que el COVID es un ensayo de Dios para prepararnos, todo esto que viene es prepararnos para las cosas más difíciles, más complejas que más adelante se van a presentar. Y si el Señor dice que antes de su venida el evangelio del reino será predicado, otra vez, estos son los inicios, los albores para ir preparando todo eso, porque el enemigo va a seguir trabajando. Inminente que al darse casi por terminada esta pandemia y que a nivel mundial se empiece a regresar a la nueva normalidad, pero a las actividades que antes eran habituales, pues el enemigo va a seguir trabajando. El enemigo va a obrar echando a andar el ecumenismo, el humanismo, nuevas filosofías muy bien elaboradas y un sinnúmero de aspectos que van a ir surgiendo, y la lucha espiritual se va a seguir dando, y depende de nosotros cómo le permitamos a Dios obrar. Y para entrar en lo particular, cada uno es tiempo de que regresemos fieles a la iglesia a donde el Señor nos ha puesto, para que ahora sí tomemos sus cosas más en serio y podamos crecer, madurar con todo esto. Pero la humanidad va a seguir en su dinámica normal. La vida continúa. Aunado a todo esto, nosotros vamos a afirmarnos en las cosas espirituales, llevando a cabo nuestras actividades en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en las escuelas, en nuestros negocios, en todo. Pero esto que se ha echado a andar ya no se puede parar, y lo adecuado pues es que Dios está
despertándonos para que seamos conscientes y abramos nuestro entendimiento espiritual. Para terminar, ¿qué pasó cuando el Señor inició su ministerio? Había mucha gente temerosa de Dios, pero mucha de esa gente no estaba preparada para reconocerlo como Mesías. Y vino su ministerio y empezó a obrar. Y muchos que no estaban tan conscientes o metidos espiritualmente en las cosas de Dios, fueron los bendecidos, porque llegado el momento abrieron su corazón y no pusieron barreras de prejuicios espirituales, y no cuestionaron a Dios, sino más bien abrieron su corazón y pudo el Espíritu Santo obrar en ellos. Y muchos de los que supuestamente estaban más preparados no fueron bendecidos, no se convirtieron, no abrieron su corazón. Nos puede suceder lo mismo. Yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de despertar y de ubicarnos y de poner lo que como iglesia nos corresponde poner: ser fieles en lo poco, ser perseverantes, tomar las cosas de Dios en serio, seguir viviendo nuestra vida, pero ahora sí, más que nunca, tomados de la mano de Dios, proponernos escudriñar más la Escritura, proponernos poner de nuestra parte para que todos los cultos que se hagan verdaderamente creemos un ambiente en el cual el Espíritu Santo sienta moverse. ¿Y por qué lo menciono? La palabra de Dios dice que donde dos o más están congregados en su nombre, ahí está Él. Sí, pero muchas veces nosotros no creamos el ambiente propicio para que Él se mueva. Él está ahí y desea darnos, proveernos de todo lo que Él es, pero a veces nosotros no creamos el ambiente adecuado. Es una llamada de atención para que verdaderamente vivamos la experiencia espiritual que Dios está llamándonos a vivir, está llamándonos la atención para que hagamos caso. Y lo vuelvo a repetir, yo creo que esto es de Dios. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Dice la palabra de Dios que Él se revela a sus profetas, y lo que yo espero son confirmaciones. Dios va a hacer esto mismo en muchos otros lugares, a muchos más hermanos, y con eso vamos a confirmar que es de Dios. Y como iglesia nos tenemos que poner las pilas en lo individual, como parte de esa iglesia, estar dispuestos a abrir nuestro corazón y a disponernos para que cuando el Espíritu Santo, si le place echar mano de nosotros para algo, lo mínimo, lo complejo que sea, estemos preparados para ello, y que se cumpla lo que dice su palabra, que Él en su momento nos capacite y nos dé las palabras para hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a las circunstancias, pero estar abiertos y dispuestos a obedecerle, y que podamos decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Necesitamos pues redoblar nuestra oración, nuestro interés por la palabra. Mire, la iglesia marcha con la participación de cada uno de nosotros como miembros. Siempre hemos querido que nuestra iglesia sea bendecida, que la manifestación de la presencia de Dios sea patente, pero ¿qué nos corresponde hacer? Cumplir con nuestro granito de arena, con nuestras obligaciones, viéndolo desde ese punto de vista, pues, de apoyar a la iglesia, de orar por los ministerios, de que si el Espíritu Santo nos capacita y nos hace sentir, participar de esos ministerios. No sé qué trabajo se venga hacia la iglesia y cómo se va a dar, pero que tengamos esa disposición,
y el Espíritu Santo se encargará de ponernos en el lugar adecuado, en la labor adecuada que podamos nosotros llevar a cabo, no sé, que podamos estar donde Dios quiere moverse, que podamos presenciar su gloria manifestada en aquellos que van a venir a buscarlo, que seamos testigos de cómo Dios convierte los corazones, de cómo Dios sana los cuerpos, de cómo Dios transforma las vidas, de cómo Dios desea moverse, que podamos dar respuesta de nuestra fe a quien nos la demande. Muchas cosas que hay por hacer. Estamos pues entonces invitados a pedirle a Dios que Él nos prepare, que renueve nuestras fuerzas, que abra nuestro entendimiento, que nos dé discernimiento, que tengamos hambre de Él, que nos prepare y que estemos dispuestos a entrar en ese mover que Él quiere hacer y que nos toque ser testigos. Eso es lo más importante. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar en esta noche, hermanos. Dejo en su corazón este mensaje y esperemos cómo Dios va confirmando su voluntad. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche porque permites que estemos reunidos reflexionando en tu voluntad, en tu palabra, Señor. Todo esto que está aconteciendo son llamadas de atención a tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia. Estamos conscientes de nuestra necesidad de ti. Si antes, Señor, lo estábamos, ahora más que nunca. Ayúdanos, Padre bendito, capacítanos. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de tu iglesia y haga la obra en cada uno de nosotros. Que tú, Señor, vuelvas a derramar de tus dones, Padre bendito, en tu cuerpo. Dios mío, los necesitamos, pero más te necesitamos a ti, porque sabemos también, Señor, por los patrones que tú nos muestras en la Escritura, que cuando tú derramas de tu Espíritu Santo, también el enemigo hace su obra imitando a tu Espíritu Santo. Y ahí, por eso que necesitamos más que nunca, Señor, tu discernimiento para que nos afirmemos en ti, para que estemos cimentados en ti, en tu palabra, en tus convicciones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos capacite y que estemos dispuestos a afrontar lo que venga. Tú hablas de lucha espiritual, tal vez de persecución, no lo sabemos ni de qué manera, pero es una llamada de atención para que te busquemos y cuando venga eso, estemos preparados como lo hicieron en su momento aquellos hijos tuyos en la iglesia primitiva, y vieron tu gloria, y vieron, Señor, el cumplimiento de tu palabra en sus vidas. A unos tú permitiste, Señor, como a Esteban, que fuese muerto, pero a otros, en su mayoría, tú los preservaste. Que nosotros estemos dispuestos, Señor, a buscarte y a ser usados, pero que tu Espíritu Santo, Señor, esté a nuestro lado para capacitarnos, para usarnos, para obrar a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por aquellos de mis hermanos que están escuchando y poniendo atención y decidiendo buscarte como tú nos exhortas a hacerlo, en oración, en búsqueda de tu palabra. Manifiéstate en tu iglesia, Padre bendito. Toca los corazones. Manifiéstate en cada hogar, Señor. Suple nuestras necesidades, Padre. Que podamos, Dios mío, abrir nuestro corazón para oír la voz del Espíritu Santo. Como decíamos, en cada avivamiento tú vas a exhibir los pecados de la iglesia, vas a limpiar a tu iglesia. Tú pides, Padre bendito, que busquemos tu rostro, que hagamos conciencia en qué aspectos debemos mejorar para buscar tu rostro y quitar todo impedimento para que tú te puedas mover. Manifiéstate en aquellos de mis hermanos que son débiles,
que están cansados, que están agotados espiritualmente, Señor. Que tú pongas en cada uno de nosotros por qué debemos orar, por qué debemos interceder. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros y podamos, Señor, obedecer a su voz. Manifiéstate, Dios mío. Es el tiempo en el que tú permites, Señor, que se den estas circunstancias, y es una oportunidad para nosotros para conocerte más profundamente, para experimentarte más profundamente. Hoy más que nunca estamos obligados a creer en tus promesas, a conocer, Señor, lo que tú has provisto para tu iglesia en circunstancias así. Manifiéstate pues, Padre bendito, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria, la alabanza y el reconocimiento. Gracias, Señor bendito. Amén. Dios les bendiga, hermano.